Los dependientes afectivos suelen ser personas vulnerables emocionalmente que manifiestan una ceguera hacia el otro. Esto explica la conjunción de ilusiones y atribuciones, placer y expectativas. Te da lo que te gusta y esperas y en consecuencia le perdonas todo. Dependencia afectiva, aquí, en Vivir con Sentido. Al estar expuesto repetidamente a la cocaína, el cerebro comienza a adaptarse y la vía de gratificación se vuelve menos sensible a los refuerzos naturales y a la droga en sí. El consumidor puede desarrollar tolerancia, lo que significa que necesitará una dosis cada vez mayor de la droga o que deberá consumirla con mayor frecuencia para obtener el mismo placer. Lo que los padres deben saber sobre la cocaína, aquí, en Vivir con Sentido. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Vivir con Sentido. Efraín, hoy vamos a hablar sobre lo que los padres tienen que saber sobre la cocaína, ¿no? Así es, un tema que, bueno, no quisiera uno tener que saberlo como padre, pero que es importantísimo, porque entre más rápido detectes tú un consumo de cocaína, va a ser mucho más fácil detener la progresión a una adicción. Y por eso invitamos a Simón, uno de los psicólogos, terapeutas del colectivo Aquí Ahora, para que nos acompañe en el programa. Bienvenido, Simón. Muchas gracias. Así es, Simón, bienvenido. Simón, tú eres psicólogo, tienes una gran experiencia en adicciones y actualmente estás trabajando en el colectivo Aquí y Ahora. Sí. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. ¿Bien? Encarretadísimo con el modelo y ayudando a muchas personas. Realmente el colectivo tiene un gran alcance en el tratamiento. Qué bueno, Simón. Simón, ¿qué tan peligroso es la cocaína? Bueno, la cocaína es una de las sustancias más peligrosas que yo he conocido en mi experiencia. Realmente la parte cardiovascular, los efectos que tiene en el cuerpo biológicamente son realmente severos. Pueden alcanzar grandes daños y psicológicamente también genera síndromes de abstinencia y una serie de pensamientos y de esquemas de obsesión y compulsión que realmente generan muchos daños y consecuencias. Creo que es una sustancia que puede generar adversidades severas y que puede llevar a una persona incluso a la muerte, así de grave es. La cocaína es una de las sustancias que puede llevar más fácil a una persona a la muerte. Ok. Hay un par de cosas ahí muy importantes, George, y es que la cocaína genera dos cosas que casi nadie sabe. Una es que afecta la cadena de ADN. Así de fuerte, afecta el ADN de la persona. Es decir, y eso puede tener implicaciones con sus descendientes. Ya. Y dos, la cocaína genera mutaciones, cambios cerebrales. Tu cerebro no vuelve a ser el mismo desde que empiezas a consumir cocaína. Piensa lo siguiente, tú tienes ciertas sustancias que te hacen sentir bien. Por ejemplo, la dopamina. Tú tienes dopamina cuando comes, cuando tienes sexo, cuando te ríes. Bueno, la cocaína tiene el poder de abrir nuevos receptores cerebrales que no existían. Tu cerebro muta para poder asimilar lo que la cocaína le está obligando a tu cerebro a que haga. Es decir, tu cerebro se ve forzado a que la producción de dopamina sea diferente y esa dopamina que no se usa normalmente, hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa que pasa y la recoge, pero la cocaína no permite que se recoja la dopamina que hace falta. Entonces no solamente hace que su cerebro abra nuevos receptores que antes no existían, sino que hace que se le gaste su reserva o su dopamina y por lo tanto tiene directa relación con la depresión, con la anedonia, con que la vida no valga la pena si no tienes un estimulante. Entonces es un tema gravísimo del que no se habla tanto porque se habla de la marihuana que tiene mucha más prensa, pero la cocaína es un tema delicadísimo, George. Cuando hablabas de la mutación, ¿se podría hablar de alucinaciones? ¿Se podría hablar de temas en el cerebro que hace que tengas un comportamiento diferente a antes? Pero ¿qué clase de mutaciones te refieres exactamente? Es decir, ¿cómo puede ser antes y cómo puede ser después tu comportamiento? En que tú tienes unos receptores para funcionar con la cantidad de neurotransmisores que estás funcionando normalmente. Si tú obligas a que tu cerebro genere una alteración para el que no está diseñado, porque el cerebro humano no está diseñado para meter perico, ni cocaína, ni nada de eso,
Pues el cerebro tiene que adaptarse y para adaptarse va a mutar, va a cambiar y va a abrir receptores que antes no existían y que te van a quedar abiertos ahí de por vida, ¿no? Entonces la cocaína genera cambios estructurales, no solamente es en la conducta, sino que cerebralmente su cerebro nunca vuelve a ser el mismo. Ok. Simón, ¿cuántas cocaínas hay? ¿Hay varias clases de cocaínas? Bueno. O, digamos, tipos. Sí. La cocaína le tienen diferentes nombres. Hay cocaína pura, que es sacada de la hoja de coca y tratada con otras sustancias químicas que alteran y pueden generar entonces el efecto placentero y estimulante que tiene la sustancia, pero sin embargo, con los años han ido cortando la pureza de la cocaína y han sacado diferentes clases. Le mezclan otro tipo de sustancias, pero en general la pueden llamar de muchos nombres: coca, perico. Hay muchos nombres con la cual pueden identificarse, pero la base es la base de coca. Ya, pero he escuchado en algún momento una palabra como tusi, o ¿cómo es? Que es algo como rosado, como más químico. Sí. ¿Qué es eso? Ok, el tusi es otra sustancia, No es cocaína. no es cocaína. Ok. Lo que pasa es que la llaman la cocaína rosada, Claro, pero porque es en polvo. no tiene que ver con la cocaína, es otra sustancia, sino que como es en polvo, entonces dicen es cocaína rosada. Ya, no lo tenía muy claro. Bueno, ¿qué más peligros puede ocasionar la cocaína? Porque estamos hablando del tema estructural del cerebro, ¿cierto? Alucinaciones, Efren. Por ejemplo, ¿qué Lo puede hacer una llamamos- persona alucinando y en su sociedad o digamos en el vínculo con el otro? ¿Qué puede pasar? Mira, hay dos tipos de alucinaciones. Unas que se producen en algo que llamamos psicosis cocaínica, que es una psicosis en donde te sientes paranoico, te sientes perseguido, sientes que te van a hacer daño, y es posible que escuches voces y que incluso hayan alucinaciones táctiles, como la sensación que hay animales debajo de la piel y la gente se rasca y se raspa y se hace heridas muy fuertes, que se puede producir por excesos de consumo o cuando la cocaína te alborota algún tipo de problema mental que tienes latente en familias donde hay antecedentes de problemas mentales. La cocaína puede disparar los problemas mentales que están latentes. Entonces, si los tienes latentes, te lo dispara. Y si no, el consumo repetitivo de cocaína o el abuso crónico puede desembocar en que tengas episodios de psicosis paranoide o psicosis cocaínica. Sí, a mí me llama la atención que hablabas de ese tipo de psicosis o la sensación de, valga la redundancia, en sentir algo, el tema táctil, porque normalmente eso lo sienten las personas cuando tienen un tema biológico, un tema orgánico, ¿no? En el cerebro. Creo que es la última de las cosas que se pueden sentir si hablamos de psicosis, porque que se escuche o que uno huela o que uno vea es lo primero, ¿no? Digamos, puede ser un tema más mental, ¿cierto? Pero el tema ya de sentir puede ser un tema más orgánico y la cocaína parece que te puede ayudar o te puede llevar a sentir cosas orgánicamente o en el cuerpo, digamos, ¿no? Es una de las referencias, la sensación de tener animalitos debajo de la piel o que algo pasa y te raspas, te saca sangre. Ok, bueno, después del corte vamos a hablar cómo identificar a una persona que consume cocaína, Simón. ¿Vale? Lo vamos a hacer después del corte. Muy bien. Chao. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder
decir, no vuelvo al infierno. Simón, ¿cómo identificar a una persona que consume cocaína? Ok, pueden existir dos factores, la parte física y la parte conductual. Dentro de la parte física, los síntomas más evidentes de una persona que está consumiendo cocaína son las pupilas dilatadas, que es cuando se vuelven grandes, se expanden las pupilas, sudoración en las manos, alteración del sueño, alteración de los hábitos alimenticios, porque la cocaína es una sustancia estimulante, entonces te permite durar más horas sin dormir, estar más activo, más enérgico, y en la parte conductual entonces podemos identificar unas alegrías inesperadas, exaltación, excitación, o sea, personas que son eufóricas sin tener razones contundentes. También podemos notar agresividad en algunos casos, cambios del estado de ánimo muy evidentes. Claro. Cosas como Hay que sumarle a lo que dice Simón, que el efecto de la cocaína normalmente dura 25 minutos aproximadamente. Después de esos 25 minutos que se te sientes estimulado, eufórico, extasiado, viene un bajonazo que puede durar hora y media, 2 horas. Entonces, la persona está excitada, habla, se mueve, pero después va a quedar con un bajonazo. Y entonces, para quitarse ese bajonazo que es horrible, toma una nueva dosis y vuelve y se sube. Entonces, por eso la gente nota como este tipo de alteraciones. Otro punto clave con lo que decía Simón del tema alimenticio es que, por un lado, te va a adormecer, porque la cocaína es anestesia, entonces te va a adormecer la garganta y pasar los alimentos no es tan fácil, y va a eliminar el hambre y va a eliminar el sueño. Entonces la persona puede durar toda la noche sin dormir o puede durar todo el día sin comer. Aparte de eso, va a generar en los hombres disfunción eréctil. Entonces la persona no va a poder, su cabeza puede tener la libido alborotada, pero sexualmente va a tener dificultades. Entonces, si tú ya encuentras ese tipo de fenómenos y la parafernalia, la cocaína es un polvito blanco, tú puedes encontrar, por ejemplo, encima de los espejos del baño o encima de las mesas, polvitos blancos que si tú los pruebas con la lengua, se te va a dormir la lengua de inmediato. Entonces tú dices, acá está, ¿qué es este polvito blanco que hay aquí en la casa? Y vas a encontrar, por ejemplo, pitillos de gaseosa del tamaño de un dedo, eso generalmente en tierra caliente, y ahí echan la cocaína, o tubos de anestesia odontológica llenos de cocaína, o unos rectángulos que doblan y que quedan como el tamaño de una falange, que les dicen felpas. Ahí puede ir medio gramo a 1 gramo de cocaína. Entonces la gente encuentra estos lugares donde las guardan, o bolsitas Ziploc chiquiticas, y ahí echan la cocaína. Entonces también cuando tú encuentras bolsitas con polvito blanco, o un tubito de anestesia odontológica, o un pitillo untadito ahí de blanco, pues es posible que algo esté sucediendo. Algo conductual, sumándolo a lo de Simón, es que la cocaína elimina la sensación de ebriedad. Entonces a veces los papás dicen, pero si mi hijo nunca llega borracho a la casa, llega todo animado, como despierto, como lúcido. Bueno, puede ser que no beba, ok, pero también puede ser que consuma cocaína, y entonces llega caminando rectico como si nada, pero en realidad es porque la cocaína baja el efecto de la ebriedad. A veces uno los ve en las fiestas, que están en la mesa ahí medio borrachos, van al baño y después cuando vuelven y ya tienen media hora más de juego. Claro, ahí el tema es que hay muchos síntomas que se parecen a los de la marihuana, ¿no? El tema de que cambia la alimentación, pues tú decías ahorita que de pronto no comían mucho, ¿cierto? Al revés, la marihuana da hambre, la cocaína quita el hambre. Exacto. La marihuana da sueño, la cocaína quita el sueño, porque la marihuana es un depresor del sistema nervioso. Y la cocaína es un estimulante. Ok. ¿Qué otras cosas puede uno ver, Simón, o que los padres que nos están viendo pueden identificar en sus casas, señales, además de las que dijo Efrén y las que tú dijiste? ¿Qué otras cosas pueden ser evidentes? Ok, hay otros factores como los psicosociales. Entonces, la persona tiende a ser más aislada cuando consume cocaína.
O sea, con el tiempo, los consumidores habituales, entonces bajo rendimiento académico, bajo rendimiento laboral, si la persona empieza a presentar problemas en sus relaciones afectivas, en sus relaciones sociales, si la persona se encierra en su cuarto demasiado tiempo, síntomas como la que entra y salga del baño constantemente y no tenga una enfermedad que lo justifique, entonces puede ser otro síntoma. Es más como el comportamiento, la pérdida de peso. Ya la persona no se sienta en la mesa con ellos, no va a paseos con ellos, ya es como el aislamiento y la conducta psicosocial de la persona. Ok, esto lo vas a ver cuando ya hay una adicción, Sí. es a ver notorio, pero hay algunas cosas que son claves al principio. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, van a las fiestas de 15 años y no comen, porque no pueden comer. Y uno va a veces a las fiestas y la comida es algo importante dentro de los rituales familiares. El adolescente no come porque no le va a pasar la comida. O por ejemplo vemos que llegan a la casa después de una fiesta a las 3, 2 de la mañana y son las 5 y sigue despierto. Porque se va a demorar 3 o 4 horas en conciliar el sueño si consumió cocaína. Y eso sí puede pasar desde el primer día, ¿no? Eso se puede detectar desde los primeros días. Bajo efectos de consumo, Simón, yo creo que es importante que los papás, yo a veces le decía a algunos amigos que se vuelven como búhos serpientes. O sea, son así y se mojan los labios. Porque la boca también se seca un poco y están alterados y como muy a la expectativa, muy alertas. Entonces, bajo efectos del consumo se ven así como, no sé si tú has notado otro tipo de... Sí, los movimientos en las manos tienden a... Los músculos se contraen porque la cocaína estimula, entonces ellos mueven las manos, en este tipo de gestos se doblan, hay movimientos hasta involuntarios, tics, en la boca, en los ojos. Claro, etc. aquí es importante saber cómo ayudarlos, ¿no? Cómo ayudar a un hijo que tiene una adicción a la cocaína y qué hacer al respecto. Pero lo vamos a hacer después del corte, ¿vale? Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos,
podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Efren, antes de hablar sobre cómo ayudar a los padres con un hijo adicto a la marihuana, me gustaría saber por qué unos eligen la marihuana y unos eligen la cocaína. Es decir, ¿qué les da la cocaína a unos y de qué depende? Mira, no es que la elijan, Sí. sino que te la encuentras. Ahora, después de que las pruebes, es posible que alguna te guste más que otra por temas personales. Es decir, seguramente la sensación de estar bajo control va a ser mucho más familiar y amigable para una persona que para otra. O la sensación de estar ebrio va a ser más fácil para una persona que para otra. Hay gente que se engancha a todas las drogas, hay gente que se engancha a una y otras no le gustan, hay gente que se engancha a dos, ¿no? Eso varía en términos personales, pero no es que tú la busques porque tú no sabes lo que te va a hacer hasta que lo haces. Ese es uno de los riesgos, que tú no sabes lo que te va a hacer. Es como un salto al abismo, porque tú nunca sabes si te va a gustar o no. Cuando la pruebas y no te gustó, pues qué suerte. ¿Qué es lo que tú dices? El problema de las drogas es que le gusten a uno. Claro, por eso le decimos a los papás, la peor droga del planeta es la que a un hijo de usted le guste. ¿Ya? Así es. Simón, ¿cómo ayudar a los padres? ¿O cómo ayudar a los padres para que manejen la adicción de la cocaína en sus hijos? Lo más importante es abordar la problemática, es no evadirla. El darse cuenta que un hijo está consumiendo drogas puede generar una reacción de negación, de evasión, de no aceptar la realidad, y eso puede empeorar el problema. Yo creo que lo más importante para que los padres sepan es que ellos tengan que buscar ayuda, es que aborden la problemática, es que se sienten a hablar con él, confronten de manera no cuestionadora, ni juzgar, ni regañar, porque eso no sirve, y menos en un adolescente, sino confrontar la problemática, sentarse, hablar sobre la situación y buscar ayuda profesional, porque la cocaína sí es una sustancia que genera mucha dependencia, o sea, puede generar adicción fácilmente. Inclusive con una sola probada tienes un gran riesgo de quedar enganchado, entonces hay que buscar ayuda inmediatamente y mirar qué alternativa de tratamiento profesional de adicciones es la más viable según la etapa en la que esté el consumidor. Y dimensionarlo, porque es que cuando tú consumes cocaína vas a tener alteraciones en tu vida sexual. De hecho, la cocaína se mueve en los sistemas de recompensa y en áreas asociadas al desarrollo sexual. La libido se puede disparar y terminas metiéndote en problemas muy, muy serios bajo efectos de la cocaína. A eso súmele que le da sensación de grandeza, de no tener cansancio y de poder transgredir cualquier cosa. Entonces tú amaneces consumiendo y cuando amaneces consumiendo, ¿quién todavía sigue de fiesta a las 10, 11 de la mañana? Pues los que están más graves, ¿no? Entonces terminas metiéndote con gente mucho más complicada, viviendo muchos riesgos complicados, o te toca ir a zonas donde la fiesta es 24 horas y esas zonas son muy complicadas. Entonces la cocaína te lleva a vivir riesgos muy, muy graves. Si yo sé que mi hijo está consumiendo cocaína, mejor dicho, para mañana es tarde que esté buscando ayuda. Claro, es más grave, ¿no? Efren, y con tu experiencia, ¿qué les puedes decir a los padres para ayudarlos? Es decir, creo que es un proceso que va no solamente para los padres, sino también para ellos, pero ellos, ¿qué pueden hacer para ayudar a su hijo adicto? Miren, una cosa es que es grave, pero hay cosas que ya están inventadas, papás. Es decir, el tratamiento para adicción a la cocaína existe y puede tener buenos resultados si se conjugan todos los elementos que se necesitan. Entonces, busque ayuda en un lugar especializado, búsquela pronto y haga todo lo que tiene que hacer. No intente usted inventarse una manera de solucionarlo exclusiva que a usted creativamente se le ocurrió. No, eso ya está inventado, ya está probado, ya se sabe cómo se hace. Entonces, busque ayuda pronto y enfrentemos el tema. Ok, Efren, hay gente que recae mucho cuando logra salir de la cocaína, de la adicción. ¿Se recae mucho? Generalmente en las adicciones, la literatura, lo que tú encuentras, es que cerca del 60%
vuelve otra vez a caer en las drogas. Muy alto, ¿no? Nosotros tenemos con Simón una experiencia muy importante, y es que en el colectivo, cuando se han hecho estudios externos, ni siquiera hechos por nosotros, por otras agencias de seguimiento, a los 2 años el 72% sigue sin recaer. Ese es un nivel altísimo. Lo que pasa es que implica un tal nivel de compromiso de la familia que hay familias que a veces no se le quieren medir a eso. Claro. Pero la salida está asociada a hacer las cosas bien. Exactamente. Simón, los padres nos están escuchando, nos están viendo. ¿Qué les dirías a ellos para ayudar a su hijo adicto? Ok, yo les diría que lo más importante es el amor responsable, es poder brindar a su hijo lo que él necesita, y lo que necesita es ayuda, porque uno de los síntomas de la adicción es la incapacidad para aceptar la vida tal cual es y para buscar ayuda. Entonces, si su hijo no quiere ayuda, usted tiene que hacer todo lo posible por ayudarlo. Yo creo que es lo más importante para los padres. Perfecto. Efren, la cocaína, si es una adicción, finalmente sí es una adicción en comparación con la marihuana, que podría ser menos dañina, ¿sí? Depende. Depende cómo la consumas. Si a ti te gusta la marihuana es más dañina para usted. Si a usted no le gusta la cocaína es menos dañina. ¿Y si te gustan ambas? Pues peor. Pero, ¿cuál es más difícil de tratar? Mira, depende. La gente que fuma marihuana cree que la marihuana es más difícil de dejar, pero puede ser más fácil si usted tiene toda la voluntad. El tema es el siguiente: si usted fuma marihuana y cree que no pasa nada, que no es tan grave, que no es tan delicado, es más difícil dejarla. Si usted consume cocaína y ha cometido muchos errores, usted tiene muchas ganas de dejarlo. Entonces es muy relativo. Hay gente que le cuesta mucho trabajo dejar la marihuana, hay gente que le cuesta mucho trabajo dejar la cocaína. No es que haya una que sea más fácil de rehabilitar que otra. Eso depende de la familia, las ganas que usted tenga, el tipo de tratamiento que escoja. Claro. Simón, ¿la cocaína posiblemente podría ser posterior a la marihuana? Es decir, ¿qué tanto se ve o qué relación hay la marihuana con la cocaína? ¿Hay alguna relación fuerte o hay mucha gente que empieza con la cocaína o con la marihuana? ¿O tienen una relación? No, es muy relativo. Según los estudios, pues hablan de que la mayoría de personas empiezan consumiendo alcohol, luego marihuana, porque es como en la medida en que socialmente se ve más la sustancia, entonces pueden pasar de la marihuana a la cocaína fácilmente, pero hay personas, según el medio en el que se mueven, en que pueden encontrarse primero con la cocaína que con la marihuana. Okay. Entonces es muy relativo. Perfecto. Bueno, Simón, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Chao. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.